Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corro y como cada martes de Agenda TV, me da un gusto y un enorme placer poderles saludar aquí en su programa Agenda TV. Oigan, pues santos aguaceros que cayó aquí en la ciudad de Jalapa esta tarde, verdaderamente después de el famoso eclipse parcial que nos tocó vivir aquí en la ciudad de Jalapa, pues nadie nos esperábamos estos soberanos aguaceros. Pero bueno, todavía es parte del verano caluroso, verano de aguas, así que no queda más que disfrutarlo y esperar pacientemente que surja, que corra el agua, ahora sí, por las calles de Jalapa. Oigan, y pues fíjense que este martes arrancamos en Agenda TV una emisión, un programa llamado Educación en la Mira. Ustedes saben perfectamente bien que aquí en Agenda TV hemos tratado de darle seguimiento al tema educativo y para lo cual hemos contado en distintos momentos, bueno, con la presencia, el diálogo, la charla con nuestro buen amigo Osvaldo Antonio González, quien es director del portal Insurgencia Magisterial. Bien, pues este programa se llama Educación en la Mira y es conducido por Osvaldo Antonio González y Jesús David Rodríguez Pineda. Nos parece muy importante que sea también parte de este programa este martes, en donde, bueno, pues acabamos de tener el regreso a clases, y qué mejor regreso a clases que discutir, debatir, compartir con ustedes estos temas del debate educativo. Así que sin más preámbulo, ¿qué les parece si nos vamos con esto que fue el primer programa de Educación en la Mira en una alianza con Insurgencia Magisterial? Les dejamos con este video. Les damos la bienvenida a nuestro primer programa de análisis educativo en una alianza que hemos establecido entre el portal Insurgencia Magisterial y Agenda MX. Bueno, estamos un poco nerviosos y emocionados por esta nueva etapa que tenemos, y entonces pues es un agrado para mí que nos acompañe el compañero David. Entonces no sé, David, si quieres presentarte. Claro que sí, mi nombre es Jesús David Rodríguez Pineda. Maestro Osvaldo Antonio González nos acompaña de igual manera. Sí, bueno, ya nos conocemos, yo tengo la fortuna de coordinar el portal Insurgencia Magisterial. Hemos estado impulsando desde antes del 2013, porque muchos dicen de manera errónea que el movimiento magisterial surge a partir de esta reforma, ¿no? Desde antes, desde los 60, 70 se vienen gestando una serie de movimientos alternativos, algunos por cuestiones laborales y otros por cuestiones académicas. Bueno, pues nosotros hemos estado también participando, hemos estado promoviendo también esta parte del diálogo internacional con educadores, con la idea de pues entender que este embate que se tiene contra la educación pública no solo es a nivel de México, sino es a nivel global. Entonces ya saludarlos afectuosamente, con algunos ya nos hemos visto, y bueno, pues será otra manera de estar comunicados. Igual comentarles un poquito mi experiencia, como lo comenta el maestro Osvaldo. Nuestra actividad no necesariamente inicia en el 2013 con el inicio de la mal llamada reforma educativa, sino nosotros llevábamos a cabo la defensa de algunos asuntos legales, cuestiones sociales, con anterioridad al 2013, pero con el inicio de la mal llamada reforma educativa, llevamos a cabo una actividad un poquito más frontal, en lo particular en lo legal, donde se impulsan amparos en contra de la entrada en vigor de esta reforma. De igual manera, pues hemos llevado a cabo otro tipo de activismo, como es el de los tendederos informativos, que se llevan a cabo en la Plaza Lerdo, de aquí de la capital del estado, donde el objetivo es permear en la conciencia de la ciudadanía, darle a conocer la información sobre lo que está sucediendo, no solamente en materia educativa, sino concretamente contra las 11 reformas llamadas estructurales. ¿Qué buscamos con este programa de análisis educativo que hoy inicia? Entre otras cosas,
poner al debate público temas, proyectos, posiciones, acciones de actores clave que están hablando del tema educativo o de otros temas que no necesariamente son educativos, pero que sí impactan en lo educativo. También esperamos en este espacio estar compartiendo lo que sucede a nivel internacional en relación con la educación pública. Personalmente hemos estado trabajando con un grupo de Claxo que se llama Reformas y Contrarreformas Educativas, entonces un poco traerles información. En el portal se encontrarán textos y aquí lo que nos encontraremos será un poco análisis. Ahorita lo que está, por ejemplo, en la mesa son la huelga que mantienen los compañeros de Perú, que han sido reprimidos de manera violenta hace unos días, ¿no? Sí, de igual manera comentarles que otro de los objetivos de este programa es informar sobre las distintas acciones que lleva a cabo el magisterio a lo largo y ancho del estado. Y pues, obviamente poder informar sobre toda esta actividad que se está desarrollando. Bien, como parte del programa, lo hemos dividido en tres grandes bloques. En un primer bloque, pues un poco comentar lo que aconteció en la semana que concluye. En otro bloque desarrollaríamos algún tema, en algunas ocasiones tendremos algún invitado. Y bueno, y un tercer bloque lo dedicaríamos a comentar la agenda de eventos, de actividades que se vienen de cara a la semana de los distintos referentes a nivel nacional o de universidades o de organizaciones que realizan eventos relacionados con la educación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a dos grandes temas que nos han interesado y que con esto vamos a abrir este primer programa, que tiene que ver con qué está pasando a nivel nacional con la lucha legal contra la reforma educativa. Así es. En lo particular me ha tocado coordinarme en la región Jalapa con un referente a nivel nacional magisterial, que es el Comité Ejecutivo Nacional Democrático, por sus siglas CEN-del-CENTE. Este referente nacional ha llevado una lucha titánica, sobre todo en el ámbito legal. Tienen como su asesor jurídico al doctor en Derecho Manuel Fuentes Muñiz, con quien nos hemos coordinado desde esta capital veracruzana. Y pues bueno, desde el 2013 impulsamos los amparos en contra de la entrada en vigor de la reforma educativa, concretamente en contra de la reforma al artículo 3 y 73 constitucionales. Eso fue en febrero de aquel año. En ese mismo momento, pues en el mes de septiembre se llevan a cabo la entrada en vigor de las leyes secundarias, de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la ley del INE. También se combaten jurídicamente estas tres leyes secundarias mediante juicios de amparos. Es importante destacar que esta lucha legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2015 ejerció la facultad de atracción, conoció de 28 casos. Dichos amparos, desafortunadamente para el magisterio, fueron confirmados por parte de la Suprema Corte, mediante la cual pues avala a la reforma educativa. Pero es importante destacar que jurídicamente y con fundamento en el artículo 1 constitucional, el cual establece que México forma parte como ha llevado a cabo, ha firmado tratados internacionales, puede acceder los gobernados que no son favorables sus demandas de amparo, una vez que son dictadas por la Suprema Corte, pueden acudir a una instancia internacional, como fue el caso de los maestros, que después de esta sentencia del 2015 interponen una demanda en contra de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para demandar al Estado mexicano, en el cual pues obviamente va implícito la demanda en contra de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Presidente de la República, porque se emite una normatividad que es regresiva, que viola el principio de progresividad, que significa que las leyes deben de ir en beneficio, progresivamente. Esta ley pues obviamente es una ley regresiva que cancela derechos laborales y que, como se ha ventilado desde ya hace varios años, pues no contienen aspectos pedagógicos, académicos, que vayan en beneficio, que vayan encaminados a llevar a que el nivel educativo en México camine, sino que esta reforma educativa es más bien laboral.
Pues comentarles que en este momento se está litigando este asunto en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por lo tanto, jurídicamente no está concluida la parte legal en contra de la reforma educativa. Aterrizando un poquito en lo que hasta este momento legalmente se está haciendo, pues es la situación de que, bueno, en fechas recientes se hicieron las notificaciones vía correo electrónico a los docentes para que lleven a cabo la evaluación del desempeño docente 2017. Destacar que la autoridad educativa continúa incurriendo en la ilegalidad toda vez de que estas notificaciones las realiza mediante correo electrónico, algo que es completamente ilegal. Se ha informado al docente que ha tomado la decisión de no presentarse a la evaluación educativa, pues otorgarle la asistencia legal y comentar un poquito que en el año 2015, para aquellos maestros que decidieron no presentarse a esta evaluación por considerarla punitiva, estos maestros resisten, se les inicia un procedimiento para cesarlos legalmente en la región Jalapa, en coordinación con los abogados democráticos de la Ciudad de México. Se elabora un instrumento legal, el cual sirve para que no puedan ser cesados estos maestros. De manera ilegal, la autoridad educativa les suspende los salarios, pero bueno, hasta la fecha ya hay una cantidad menor de salarios retenidos. Pero es importante destacar la ilegalidad en la que está notificando la autoridad educativa. Los correos electrónicos, la información que hace de manera verbal el director, el supervisor o el jefe de sector o incluso el sindicato son completamente ilegales. Maestro Osvaldo. David, nos han comentado en el portal varios compañeros que la estrategia ahora, como no funcionó lo de los correos, la mayoría está en resistencia. Lo que están haciendo ahora es que va el supervisor escolar a las escuelas y les dice, pues te entrego de manera escrita, estás notificado para ser evaluado, y cuando dices que no, entonces llaman a una serie de personajes, pueden ser compañeros que los acompañen o compañeros de la propia escuela, para que funjan como testigo de que fue notificado y se rehusó a recibir esta notificación. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, pues comentarles que de igual manera es ilegal. De acuerdo a las leyes reglamentarias de la reforma educativa, la única autoridad que es competente, que tiene las atribuciones legales para notificar, es la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. En estricto derecho, cumpliendo los requisitos del artículo 16 constitucional, que establece que todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado, pero además debe de constar por escrito, con firma autógrafa de la autoridad competente, de quien emite dicho mandamiento de autoridad. Lo que está sucediendo en este momento, reitero, es completamente ilegal, porque no es el organismo público quien legalmente lo está haciendo, sino que lo están haciendo a través de algunas autoridades locales, ¿no? Como las supervisiones, en la mayoría de los casos. Entonces aquí lo que le decimos a los maestros que han decidido mantenerse en resistencia, ¿cómo debe de ser la defensa legal? Cuando llega el supervisor al centro de trabajo y amenaza o amaga con levantar un acta circunstanciada en contra del maestro, pero además señala que lleva 2 testigos, la defensa del maestro debe de ser, se deben de utilizar términos correctos, en el sentido de nunca manifestar que no se va a recibir o que se niega a recibir el documento. Simple y sencillamente es, no puedo recibir el documento toda vez que el documento que me está exhibiendo es un documento en copia simple. Es un documento en copia simple y es de explorado derecho, que dicho documento no es legal ante ningún tribunal. Usted me está exhibiendo una notificación que es fotocopia, no contiene firma autógrafa de la autoridad competente, por lo tanto no se la puedo recibir. Si le llevan a cabo, si le levantan el acta circunstanciada, que la levanten, que la inicien en compañía de los testigos. Aquí lo que se le solicita al trabajador educativo es que en un primer momento le solicite en uso de la voz a su jefe superior, que en ese momento le está levantando el acta circunstanciada, que como un derecho constitucional pide que tenga la asistencia legal de la representación sindical o de un abogado particular, porque de lo contrario se estarían violando sus derechos fundamentales.
para ese caso, pues obviamente debe de estar asistido legalmente, ¿no? En otro momento, pues debe de manifestar que el documento que se le, reiterar que el documento que se le ha puesto a la vista no lo puede recibir en primer momento porque es una copia simple carente de toda validez. En otro momento decir que dicho documento no contiene firma autógrafa, por lo tanto no es un documento original, es ilegal. Y solicitar, aquí lo que estamos pidiendo y que es muy importante es solicitar en esa acta, en términos del 8º constitucional, que es el derecho de petición, solicitarle a quien le está levantando el acta circunstanciada que le diga el fundamento legal por el cual lo está notificando. Aquí vamos a poner en evidencia estas ilegalidades por parte de la autoridad educativa. Pues invitamos a los compañeros, que son un buen número, que se han estado comunicando a nuestros correos, al portal. El compañero David, nosotros estaremos aquí todos los martes, entonces con toda confianza pueden mandarnos sus dudas a través de la página oficial que tenemos en Facebook, que es Portal Insurgencia Magisterial. Por ahí nos encuentran, somos alrededor ya de 19,000 compañeros que estamos interactuando, y bueno, aprovecharemos estos programas para dar puntual respuesta a estas preguntas que nos hagan llegar. Y lo otro, bueno, pues que el compañero David, así como ha estado desde el 2013, pues muy atento a cualquier apoyo que pudieran necesitar a nivel legal. Entonces, gracias, David, en ese sentido. Bien, otro de las cuestiones que también queremos comentarles es que desde el 2013 hemos repetido mucho que esta no es una reforma educativa, que es una reforma administrativa. Hemos dicho que la evaluación es una evaluación punitiva, que no es una evaluación que busca la mejora por cómo está diseñado, y por otro lado que se busca privatizar la educación. Digamos, en esos tres grandes enunciados hemos sintetizado lo que es la reforma educativa. Hay un grupo de académicos de la Universidad Pedagógica Nacional que nos invitan, de Ajusco, que nos invitan a hacer un análisis distinto de este abordaje. Ellos lo que nos dicen es que esta manera de ver la reforma lo único que ha provocado es que la reforma continúe avanzando, ¿no? Y ellos nos dan varios argumentos. Entonces me gustaría detenerme un poco, y agradezco aquí a los compañeros Roberto González Villarreal, de la académicos de la UPN Ajusco, a Lucía Rivera Ferreiro, a Marcelino Guerra Mendoza, quienes ya estaban, cada 15 días estarán publicando en el portal, un poco ampliando esta perspectiva. Han publicado hasta este momento 2 libros, los cuales los invitamos a descargar del portal, por ahí lo encuentran. ¿Qué es lo que nos plantean ellos? Primero, que la reforma educativa es una estrategia política para desmantelar un estado de cosas que llamamos educación pública e instaurar otro, ¿no? Y para poder hacerlo, ellos desde este análisis de enfoque político, lo que nos dicen primero, la reforma educativa es una reforma compleja. ¿Qué significa? Que no solo es evaluación, que no solo es atacar derechos laborales, sino que tiene que ver con otras cosas. Tiene una racionalidad. Por ejemplo, ahora los compañeros ATP que les dijeron de repente que no van a salir los resultados, por tanto no se les van a asignar plazas, debido a que por una cuestión técnica, la calificación, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que decimos es que hay una racionalidad detrás de estas decisiones. Lo que muchos decimos, no, es que hay improvisación, pero lo que vemos es una improvisación, una improvisación como parte de una estrategia racional. Incluso algunos, por ejemplo, ahorita, no sé si David lo has de ver seguramente comentado, todos los compañeros están comentando de los consejos técnicos este video del chico que vende empanadas, ¿no? Ya. Como el modelo del emprendedurismo que se intenta fomentar. Pues estas no son cosas gratuitas. Lo que nos dicen los compañeros es que es parte de una racionalidad que están intentando implementar, es decir, no son cosas que se les van, ¿no? Y el otro elemento de la reforma que nos dicen los compañeros y que nos alertan es que la reforma es coherente. Es decir, no solo son 3 actos, son un montón de actos que van funcionando de manera coherente. Por tanto, lo que ellos nos dicen es que la reforma educativa tiene estrategias, tiene tácticas, tiene objetos y tiene objetivos. Entonces no los perdamos de vista, porque luego nos empezamos a elaborar estrategias, incluso de movilización, contra una sola acción de la reforma, pensando que con eso vamos a tirar la reforma. Lo otro, estos compañeros académicos, Roberto, Lucía y Marcelino, nos alertan que la Secretaría, que no es la Secretaría, sino recordemos que es el Pacto por México, es decir, son una serie de intereses económicos que están detrás, ha logrado y promovido algunas cosas. Por ejemplo, ha logrado que la crítica se focalice en 3 y 4 cosas, olvidando otras, ¿no?
ha modelado comportamientos, por ejemplo, ahorita la lucha contra la reforma, en el caso de los compañeros de la CENTE, la están focalizando mucho en la construcción de un modelo alternativo de educación, ¿no? La pregunta es si este modelo alternativo lograra cuajar a nivel nacional, ¿esto resolvería el problema de la reforma? La respuesta es no. Sigue caminando las reformas normales, sigue caminando la cuestión de los concursos de ingreso, donde ya no pueden participar solo normalistas, sino licenciados de cualquier otra formación inicial. Y lo otro es que también ha modelado la reforma educativa con toda esta estrategia ciertos modos de reflexión. Hace algunos, yo recuerdo en la elección pasada, la elección federal, cuando se amenazó con boicot a las elecciones, Choifet sale y dice, pues se anula, debido a que aparecieron nuevos elementos técnicos, se suspende la evaluación, ¿no? Y entonces todos dijimos, bueno, pues ya le ganamos, la reforma se puede detener, etcétera, etcétera. Pasando la elección, volvieron con la estrategia, ¿no? Entonces, lo que ellos nos alertan es que esta forma de abordar la reforma nos ha obligado a ciertas formas de lucha, descuidando otras. Incluso ellos, y yo estaría de acuerdo con esta afirmación, es que la reforma es una política de Estado. Incluso nos alertan en su último libro que es una reforma transsexenal. Siempre nos quejamos los maestros, decimos que cada sexenio se inventa la educación. Pues ahorita no. Toda esta reforma, prácticamente lo que se está diseñando, lo que se está armando, el famoso nuevo modelo educativo, ¿quién lo va a implementar? Ya no este gobierno, lo va a implementar el próximo. Es decir, lo del FONE, lo que está pasando con los apoyos técnicos, este gobierno prácticamente no lo va a implementar, sino será el anterior. Entonces podríamos hablar del diseño de una política de Estado, donde, ya tú bien lo decías, la Suprema Corte de Justicia actúa en armonía con el Ejecutivo, el Legislativo Federal actúa en armonía con el Ejecutivo, pero también el Legislativo de los estados, por lo menos de más de la mitad de los estados, ¿no? Es decir, sí podríamos hablar de una reforma política educativa de Estado. ¿Qué es lo que se genera? Una nueva institucionalidad. O sea, tenemos una nueva ley general, que sería la Constitución Política, se reformó el artículo 3º, y las leyes secundarias que de ella derivan, ¿no? Que ya van en esa cuestión. Por tanto, algunos compañeros luego platicando decían, bueno, pues es que el 2018 es la gran batalla para rescatar nuestros derechos laborales. Y decíamos, bueno, pues quién sabe, porque tendría que haber una mayoría de diputados, primero a nivel federal, que estuvieran de acuerdo en impulsar una contrarreforma, y luego una mayoría de legislativos de los estados que estuvieran también de acuerdo a impulsar una reforma, y no se ve un avasallaje en ese sentido, incluso con reformas como la energética, no hay tampoco esa fuerza, ¿no? Hay un nuevo enfoque de financiamiento en la educación, ¿no? Hay nuevas reglas que incentivan nuevas prácticas. Los compañeros nos comentan, por ejemplo, cuestiones como la normalidad mínima, lo de escuelas al 100, escuelas al centro, lo del normalismo. Esas son cuestiones que pocos se están criticando como parte de esto, y ante eso no hay alternativa, o no se está construyendo alternativa. ¿Qué es lo que concluyen los compañeros de la UPN Ajusco? Que lo que se está configurando es un nuevo sistema educativo. Entonces, dicho de otra manera, nuestra lucha contra la reforma educativa tendría que ser contra este nuevo sistema educativo que se está articulando. ¿Cómo lo caracterizan? A mí me gusta mucho cómo lo caracterizan los compañeros de la UPN. Dicen, se está pasando de la seguridad corporativa, es decir, el sindicato tenía nuestra representación, el sindicato nos defendía y el sindicato lograba cosas favorables a nosotros. No sabíamos qué acordaba el sindicato, es decir, si apoyaba electoralmente, si movilizaba. Lo que nosotros sabíamos es que éramos beneficiados, ¿no? Ese estado de cosas ha pasado. Los ATP lo están viviendo en carne propia, de repente no saben a quién recurrir, quién los va a defender, incluso el caso de los supervisores y jefes de sector, con esto que anuncia Juan Díaz de la Torre en el cierre del ciclo escolar pasado, ¿no? Dice que pues ya por manejar recursos financieros, los jefes de sector y los supervisores y los directivos pasan a ser personal de confianza, por tanto dejan de pertenecer al sindicato, y bueno, no hay una reacción de defensa, solo el sindicato se convierte en el que informa o en el que da las malas noticias, ¿no? De este estado de seguridad corporativa se pasa, dicen ellos, a esta incertidumbre individual. No sabemos qué va a pasar mañana, porque la ley dice, por ejemplo, en el caso de la evaluación, que nos tienen que evaluar en un periodo máximo, no nos dicen en el periodo mínimo. Entonces, si te pueden evaluar en un ciclo escolar 2 o 3 veces,
¿no? Entonces ni siquiera hay la certeza de cuánto tiempo, ¿no? Y caracterizan ellos lo que está generando esta incertidumbre en nosotros, maestros, pero también se traduce a alumnos, a padres de familia, precariedad, inseguridad, flexibilidad y conformismo. Es decir, el monstruo es tan grande que no vamos a poder con él, entonces pues bueno, pues luchemos en lo individual, salvémonos en lo individual, pensando que haciendo eso, ya por ejemplo muchos compañeros están entrándole a las promociones, están intentando sacar los mejores resultados, pensando que con el incentivo van a lograr salvarse, lo cual es falso, ¿no? Y la educación pública, con la creación de este nuevo sistema, está pasando algo que denomina el mercado de servicios, ¿no? Cada vez es más recurrente, o sea, vemos en el internet un montón de materiales que te ofrecen, de cursos, y el CENTE de hecho se ubica ya en esta lógica, con su SINADEP y un montón de cursos que está dando, prácticamente le entra a este mercado. Y al final el financiamiento empieza a ser privado, lo vemos con Escuelas al 100, nosotros alertábamos hace algunos días que la Normal Veracruzana estaba financiando ya infraestructura o arreglos de la infraestructura de la escuela con este financiamiento de Escuelas al 100, que no es otra cosa que un financiamiento privado que hipoteca el futuro o la infraestructura de los activos de la Normal, ¿no? Y por otro lado también el financiamiento familiar, que con la cuestión de la autonomía de gestión ya se vuelve legal, ¿no? ¿Qué crítica nos hacen los compañeros de la UPN a nosotros que hemos estado de alguna u otra manera pues luchando contra esa reforma educativa? Primero, que hemos tenido una mirada parcial, ¿no? Solo o estamos contra la evaluación o estamos contra esta idea de la permanencia en la evaluación, ¿no? Algunos otros contra el inglés u otros contra el modelo educativo, pero no hay un frente unificado que junte lo laboral, lo pedagógico y esta nueva normalidad que se está creando, ¿no? Nos quedamos en la descalificación, dicen ellos en forma de crítica, o nos estamos limitando a lo electoral. Es decir, ya no hay más movilizaciones masivas en Cayo, como las que vivimos en Veracruz en el 2013, entonces ¿qué nos queda? Bueno, pues apostar a lo electoral, solo a lo electoral, pensando que como lo hicimos en el 2013, o bien la movilización nos iba a salvar, o iba a echar abajo la reforma, ahora pensando que lo electoral puede echar abajo la reforma, lo cual es un error en el mismo sentido, ¿no? La otra crítica es que ponemos el acento en la crítica o que hacemos o en nuestras acciones de resistencia en torno al proceso de implementación, pero no estamos combatiendo las prácticas que se van generando con esta reforma. Nos invitan a superar entonces esto de decir que es una reforma fallida. Ellos lo que nos dicen que no, la reforma va andando, y vuelvo al punto, nos dan varios elementos, invitamos a leer sus libros, donde dice que la reforma va. Tal vez cambien fechas y esto, pero el proceso va. El caso del ingreso es un proceso que está caminando tranquilamente en la mayoría del país, ¿no? ¿En qué indicadores nos dicen que las cosas han cambiado? Y ya con esto cerramos para invitarlos a leer el libro. Primero, en las cargas de trabajo. O sea, preguntémoslo a los que nos están oyendo, ¿se han cambiado las cargas de trabajo? ¿Cómo están ahora el ingreso de los compañeros y cómo están viviendo los profesores de nuevo ingreso su trabajo en el servicio público? La cuestión de los turnos vespertinos, las escuelas de tiempo completo, la cuestión de los calendarios escolares, ¿no? Los estímulos, las vacaciones, que ya no se quieren nombrar vacaciones, porque esto también tiene que ver con derechos laborales, y ahora se le denominan recesos, ¿no? El déficit de profesores, o sea, se dice que no hay maestros, pero hay un montón que presenta examen y que no pasa, o un montón que pasó, pero no se le asignan los lugares. Bueno, pues invitamos a leer el planteamiento que nos hacen los compañeros. Hay un libro de ellos, el último que acaban de presentar, que se llama Anatomía Política de la Reforma Educativa, y bueno, pues ojalá puedan descargarlo y leerlo. Está muy interesante y sobre todo nos plantea de manera realista que no volvamos a cometer el error de 2013 de apostarle solo a una estrategia, en este caso a la lucha en calle o la parte electoral, ¿no? Así es. Osvaldo, comentabas algo muy interesante, en el sentido de que los programas educativos se llevan a cabo transeccionalmente. Esta parte creo que es muy interesante porque se pregona mucho sobre las bondades en el caso actual, sobre las bondades de la reforma educativa. Pero la realidad es de que tenemos un nivel de analfabetismo altísimo, tenemos un nivel de escolaridad de secundaria, de primero de secundaria. Tenemos que en México el ciudadano lee muy poco,
debido precisamente a que los planes, programas educativos no están encaminados en fomentar la lectura entre la ciudadanía. Todo esto con un objetivo, lo comentabas retomando el libro, que tiene un objetivo precisamente de formar el perfil de un ciudadano. Platícanos un poquito sobre esto. Sí, ahora lo que nos dicen ellos es analicemos primeramente los objetivos de la reforma, ¿no? Y entonces uno de los objetivos no es una política pública en estricto sentido. Cuando hablamos de políticas públicas nos referimos a problemas públicos que son atendidos con recursos públicos y los beneficiarios finales pues van a ser el público o el ciudadano o la mayoría o el pueblo como querramos llamarle. En realidad lo que tenemos son políticas gubernamentales, es decir, hay un grupo que se reúne donde siente que la ciudadanía los está rebasando, crean este pacto por México donde izquierda, por llamar de alguna manera, el PRD, el PAN y el PRI se juntan, llegan a un acuerdo para defender sus intereses. ¿Ante quién? Ante un pueblo cada vez más informado, ¿no? Y entonces acuerdan una serie de reformas estructurales. Dentro de esa serie de reformas estructurales, una parte muy importante tiene que ver con el nuevo ciudadano. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos resultado de la educación pública. Yo estudié en escuelas públicas, yo creo que tú también. Somos resultado de los espacios culturales a los cuales hemos acudido, los libros que hemos leído, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si el sistema está llegando a un punto en que ya no puede sostenerse por ciudadanos que hemos sido formados con una perspectiva. Yo me formé en las escuelas normales, en mi generación el enfoque era investigación, acción, ¿no? Entonces a nosotros nos decían, bueno, el problema educativo tiene que ver con lo que pasa en la comunidad, y había una parte de corresponsabilidad social, ¿no? Esta idea de que éramos servidores públicos al servicio del Estado y no al servicio del gobierno. En el diagnóstico seguramente de este grupo, por eso vuelvo al punto, se tiene que estudiar el propósito de la reforma educativa, más allá de lo que se dice a nivel, digamos, de discurso, ¿no? Lo que en realidad está, y yo ahí coincido con el diagnóstico que hacen los colegas de la UPN, es el desmantelamiento de esta estructura de educación pública que permitió que existan chavos como el Yo Soy 132. Así es. Que permitió que existan chavos que estén saliendo a la calle a exigir sus derechos, como el caso de la Ibero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para evitar eso? Bueno, pues la educación es la primera, ¿no?, que te empieza a educar. Por eso esta idea del emprendedurismo, esta idea del chico que vende empanadas, es decir, todos podemos ser Carlos Slim. Todo estriba en que seas muy bueno vendiendo empanadas y entonces, etcétera. Entonces tú puedes ser el mejor maestro y puedes ganar el mejor salario, ¿no? Siempre y cuando pases el examen. Es decir, empiezan a regular ciertas prácticas. ¿Qué es lo que se propone entonces esta reforma educativa? Desmantelar todo aquello que permitió que esto exista. Así es. ¿No? Por eso la alerta es grave en este sentido, ¿no? Muy bien. Pues hay mucho material sobre el cual abordar. Precisamente es el objetivo de este programa, pero bueno, pues hemos llegado a la parte final. En lo particular, pues yo quiero despedirme, pero no sin antes dar las gracias al maestro Osvaldo. De igual manera queremos dar las gracias a Tomás Corro y al Café Luce, porque nos han brindado todas las facilidades para llevar a cabo la elaboración de este programa. Maestro Osvaldo. Sí, bueno, igualmente invitarlos para que el próximo martes sigan con nosotros. Abordaremos diversos temas, podremos tener invitados, estaremos abordando, nos han insistido mucho a través de redes, gente que se comunica con nosotros, de cuál es nuestra postura de la participación del movimiento magisterial en lo electoral. Entonces este tema lo estaremos abordando de manera pública, entendido que pues es un espacio abierto. Estaremos invitando a otros referentes, incluso al compañero Senyacen, que ahorita está como diputado. Nos parece importante que se evalúen los resultados de cara a los compromisos que se asumieron al momento de plantearse como candidatos de un partido muy concreto como Morena. Y bueno, pues de aquí estaremos, de hecho le hacemos una invitación pública, estaremos visitándolo seguramente para decirle, bueno, pues vamos a debatir de cara a los maestros, de cara a la ciudad veracruzana, y bueno, pues esperamos que nos acompañen en la siguiente. Nuevamente agradecer a Tomás Corro, al Café Luce, gracias David por haber aceptado la invitación. Han sido compañeros del colectivo Revolución Cultural y Magisterial de Coatepec, quienes han estado desde el 2013 constantemente trabajando con los tendederos, y bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, sin más, nos despedimos, nos vemos el próximo martes.
Forma parte de la comunidad Gabino Barreda. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones en Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda o en www.prepagabino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gabino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Si quieres... Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Esperemos que haya sido de su interés este diálogo, esta charla en lo que es Educación en la Mira, que programa que, bueno, hemos realizado de manera conjunta de Agenda MX y Insurgencia Magisterial, y que, bueno, compartimos aquí con nuestro espacio en Sociedad 3.0. Bien, pues, oiga, el día de ayer tuve el gusto y el placer enorme de ser invitado a nuestro programa hermano La Conjura, que se transmite cada lunes aquí por Sociedad 3.0. Uno de los temas que nos planteamos el día de ayer, junto con Alfredo Bielma y Abel Domínguez, fue el tema de la sucesión rectoral en la Universidad Veracruzana. Y entre los temas, lo que estuvimos poniendo sobre la mesa fue un poco el tema de la transparencia, la falta de transparencia en el proceso de selección de el próximo rectora o rector. Pues bien, el día de hoy tenemos una nota justamente en este sentido, publicada aquí en nuestro portal de Sociedad 3.0, la cual tiene la cabeza siguiente. Dice: convocatoria para la selección de rector de la Universidad Veracruzana careció de transparencia, y esto lo acusa Rocío Ojeda, quien fuese aspirante, una de las aspirantes que no calificaron, digamos, a la fase final de los 3 candidatos que llegaron precisamente ya a la última parte de este proceso de selección. ¿Qué nos dice la doctora Rocío Ojeda? Dice: la convocatoria para la selección de rector de la Universidad Veracruzana, dice la doctora, careció de transparencia, igual que el actuar de la Junta de Gobierno. Dice: a su parecer, comenta esta ex aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana, dice, acomodaron todo para permitir la reelección de Sara Ladrón de Guevara, pues desde el inicio las bases no fueron claras. Es decir, que está prácticamente denunciando que hubo o hay un proceso de aplanadora institucional a favor de la aún rectora Sara Ladrón de Guevara. Dice también
esta exaspirante, dice: el proceso es reflejo de la crisis de credibilidad que vive el país, donde se detecta total falta de transparencia, por lo que conformará un observatorio, dice la nota, de la gobernanza universitaria. Pues bueno, ahí está este tema que nos plantea Rocío Ojeda, digámoslo así, en consonancia con la línea que dialogábamos ayer en el programa La Conjura, para que vean que no andábamos tan despistados. Así que yo de verdad les recomiendo darle seguimiento a La Conjura cada lunes con sus conductores titulares, en el caso de Alfredo Bielma, Carlos Luna Escudero, quien por cuestiones profesionales no estuvo el día de ayer, y pues bueno, la reciente adquisición de La Conjura, Abel Domínguez, y que bueno, a falta de la asistencia de Carlos Luna, tuvieron a bien invitarme para este programa, cosa que verdaderamente aprecio muchísimo. Y bueno, ya aprovechando que estamos en las promociones de los programas de aquí de Sociedad 3.0, pues les recordamos La Conjura todos los lunes, 8 de la noche, Agenda TV, aquí también cada noche, cada martes, cada noche a las 8 de la noche, lo que es Showtime Sport los miércoles, 8 de la noche, los jueves, Arena Política con un servidor y Claudia Guerrero, y los jueves también este programa que, bueno, ha venido jalando bastante audiencia desde la ciudad de Jalapa, y porque es un concepto de Jalapa para el mundo y que se llama Jalapeando. Los viernes tenemos Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano con Virginia Durán Capollo y Claudia Guerrero, y también el resumen ejecutivo de noticias de Sociedad 3.0, links de Sociedad 3.0. Así que vámonos a la siguiente nota, que tiene que ver con el tema de la inseguridad en nuestro estado. Y es que nuevamente tenemos una nota aquí en Sociedad 3.0 que tiene que ver con este asunto de la inseguridad. Y la cabeza, ¿qué nos dice la cabeza? Dice: continúan los cobros de piso en Veracruz, y esto nos dice Palacios Macedo. ¿Quién es él? Bueno, pues él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Jalapa, Luis Palacios Macedo, quien reconoció que la gente tiene miedo a invertir porque no están dadas las condiciones de seguridad en la entidad veracruzana. Mire, y es que ese es un tema bastante importante, porque definitivamente uno de los elementos centrales de la productividad, del crecimiento y del desarrollo económico tiene que ver o pasa por el tamiz de la seguridad. Ningún empresario, por muy buena gente que sea, va a ir a invertir a un lugar en donde su empresa, su negocio, su changarro puede ser asaltado, en donde sus trabajadores pueden ser levantados, asesinados, en donde su inversión es insegura, y en donde eventualmente puede ser un verdadero desastre que termine por retirarse del lugar donde haya inseguridad. Y obviamente, a la par del tema de que el gobierno debe garantizar seguridad a los inversionistas, pues está el tema de las carreteras, el agua, luz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin seguridad es difícil, verdaderamente difícil pensar en que nuestro estado Veracruz logre ser una potencia económica a nivel nacional. Así que quienes hemos denunciado una y otra vez el tema de la inseguridad, no es por un tema personalísimo en contra del gobernador en turno, no, sino simple y sencillamente es que como estado no podemos aspirar al desarrollo de nuestra gente, al desarrollo de nuestra economía, si no tenemos el elemento básico mínimo que tiene que ver con la seguridad. Y para esto, pues bueno, quiero agregar otra nota, esta del portal de Alcador Político, en donde los Estados Unidos alerta sobre los viajes a México como país, pero de entre eso, dice, pide extremar precauciones en Veracruz. Vamos,
no es un rollo de Tomás González Corro, de Agenda TV, de Sociedad 3.0, no es un tema de percepción, es un tema de datos duros, en donde efectivamente la inseguridad está más que probada, comprobada y sufrida por nosotros los ciudadanos. Parte de la nota dice: el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que viajan o viven en México para extremar precauciones de seguridad en Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. Dice la nota: el Departamento de Estado del país vecino actualizó la alerta de viaje para México, y entre esa actualización pues obviamente está el tema Veracruz. Dice: animamos enfáticamente a los ciudadanos de Estados Unidos a que lean la alerta de viaje en su totalidad. La nueva actualización, dice la nota, refleja cambios a las restricciones del gobierno de Estados Unidos a su personal respecto de viajes y condiciones de seguridad en esos estados que ya mencioné, donde se incluye Veracruz. Y es que, de verdad, por mucho que el grupo de coordinación veracruzo, no sé cómo le llama el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se reúne cada domingo, cada fin de semana, y que nos anuncia nuevos operativos y nuevos blindajes y nuevos operativos para cuidar X o Y zona, lo cierto es que los demonios en Veracruz andan sueltos, y andan sueltos generando mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho pavor en nuestro estado. Miren, cuando venía yo acá rumbo al estudio de Sociedad 3.0 para este programa, platicando con el taxista, me decía que sus vecinos en la colonia, en una colonia allá adelante de El Sumidero, se habían organizado en su cuadra, lo que es su cuadra, su calle, digámoslo así, en lo que es, ya recordé bien la colonia, es la colonia La Marina Nacional. En su calle se organizaron de esquina a esquina a través de grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ya el tema de la inseguridad era un tema recurrente, de los asaltos en esa zona. ¿Qué fue lo que decidieron? Armar primera instancia este grupo de WhatsApp. Decidieron comprar silbatos, decidieron poner mantas anunciándole a los ladrones que si entraban a esa calle, pues no iban a salir sanos y salvos. Incluso dice que pusieron unas mantas donde decían, casi les decían que si entraban a robar, iban a salir descuartizados, ¿no? Dice que de manera sensible el riesgo en esta colonia, en esta calle, esta colonia, en la Marina Nacional, se redujo bastante, ¿sí? De manera tal, dice que llevaban prácticamente un mes sin ningún asalto, sin ningún robo en esta calle. Que dice, independientemente si nos llevemos o no los vecinos, dice, lo cierto es de que nos hemos logrado poner de acuerdo para que cada vez de que haya algún problema, salimos todos los vecinos, una vez de que se haya hecho algún anuncio a través de WhatsApp, y empezamos a tocar los silbatos. Esto, aunque lo niegue el gobierno, es autodefensa ciudadana. No traen armas largas, ni mucho menos, pero sí se han organizado justamente para proteger, por un lado, su patrimonio, y por el otro lado, pues obviamente la seguridad de la familia. Entonces, esto conlleva a que los eventuales delincuentes digan, bueno, podemos atacar toda la colonia, menos esta calle que sí está protegida o que sí están organizados los vecinos, que cuando ven llegar algún vehículo sospechoso, inmediatamente 3, 4, 5, 6 vecinos salen a preguntarle qué hacen, a quién buscan, qué desean. Y si llegan y dicen un nombre cualquiera, los vecinos están convencidos de que dicen, fulano de tal aquí no vive, así que circulando, y literalmente los corren. Y bueno, esa experiencia que me comenta este amigo taxista, pues me recuerda lo que yo hice, los levantamientos en la colonia de Las Fuentes, el fraccionamiento de Las Fuentes, en donde pues también los vecinos se han organizado en grupos de WhatsApp, por calle, por secciones, precisamente para tratar de proteger
reitero, sus pertenencias y su vida, porque también aquí en Las Fuentes, como en otros muchos colonias, fraccionamientos en Jalapa y en cualquier parte del estado de Veracruz, bueno, pues el riesgo ha sido muy alto. Poco a poco los vecinos de Las Fuentes también se han organizado de manera tal que han ido reduciendo el impacto de la delincuencia, que ya prácticamente los tenían un día sí y el otro también. Incluso hablaban de hasta 5 o 10 robos diarios ahí en Las Fuentes, pero que a raíz de la organización que han venido realizando, a raíz del patrullaje que han venido haciendo estos vecinos de Las Fuentes, también han logrado reducir las incidencias de robos o de peligro. Entonces, lo que queda claro es que la autoridad, el gobierno del estado, ha sido incapaz de garantizarnos a ti y a mí nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra calma. Así que, pues ahí están los retos. Ahora sí, no es Tomás González Corro, no es Agenda TV, no son los criticones del gobierno del estado, es el mismísimo gobierno de los Estados Unidos que le está diciendo a sus ciudadanos con esta alerta de visita en México, diciéndoles, cuidado con Veracruz. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Agenda TV. Ha sido un verdadero gusto y un enorme placer saludarles. Soy Tomás González Corro. Saludos.